El sonido de la lluvia golpeaba con fuerza el tejado del pequeño departamento de Catalina cuando el sobre llegó. Era grueso, de un papel color marfil, con un sello de cera negra que mostraba un emblema extraño, una serpiente enroscada a una rosa marchita. ¿Catalina Elizalde?, preguntó el cartero, protegiéndose del aguacero. Sí, soy yo. La joven firmó sin pensar demasiado, más preocupada por el ensayo que debía entregar esa semana que por lo que había dentro del sobre. Pero cuando lo abrió, lo que leyó la obligó a sentarse. Por orden de la señora Alcie de Ambray, última descendiente de la casa de Ambray, se le notifica que usted, Catalina Elizalde, es heredera legal de la propiedad conocida como el Jardín de Sombras, ubicada en Brienheim, Austria. Austria. De Ambray. Herencia. Catalina frunció el ceño. No conocía a ninguna Alcie. No tenía familia fuera de Chile, o al menos eso había creído toda su vida. Al final de la carta, en una caligrafía temblorosa, había una advertencia escrita a mano. No regreses de noche. No hables con los espejos. Y no permitas que él te toque el corazón. El sobre cayó de sus manos. El viaje a Brienheim fue largo, silencioso y cubierto por una niebla constante que parecía seguir al tren como una sombra persistente. Catalina, con el abrigo bien cerrado hasta el cuello y los dedos fríos alrededor del pasaje arrugado, no dejaba de mirar por la ventana. El paisaje había cambiado drásticamente en las últimas horas. Donde antes había campos verdes y casas pintorescas, ahora solo se veían árboles retorcidos, colinas cubiertas de escarcha y un cielo tan opaco que parecía pintado con ceniza. No podía dejar de pensar en la carta. En la advertencia escrita con letra temblorosa. No regreses de noche. No hables con los espejos. Y no permitas que él te toque el corazón. ¿Quién era él? ¿Por qué una advertencia tan absurda? Pero había algo más inquietante aún, la sensación persistente de que esa historia ya la conocía. No por experiencia, sino como si hubiese estado impresa en su memoria desde antes de nacer. Cuando el tren por fin se detuvo en una pequeña estación solitaria, Catalina se bajó con su maleta negra y la carta bien guardada en el interior de su chaqueta. No había nadie esperándola. Solo un letrero de madera tallada y gastada por el tiempo. Brienheim, fundado en 1574. El aire era gélido. Tan denso que dolía al respirar. El pueblo parecía sacado de un libro antiguo, casas de piedra, techos puntiagudos, faroles de hierro forjado y calles adoquinadas por donde no pasaba un alma. Una mujer anciana, envuelta en capas de lana y con un bastón, la observó desde una esquina. No dijo nada. Solo hizo el signo de la cruz en el aire cuando Catalina la miró. Como si temiera por ella. ¿La mansión de Ambray?, preguntó Catalina a un joven que pasaba en bicicleta. El muchacho frenó, la miró unos segundos y bajó la voz. ¿Va allí? ¿Usted es la nueva heredera? Ella asintió, con más duda que certeza. Está en la colina norte, al final del camino de abedules. Pero, el chico tragó saliva, si va a entrar, hágalo antes de que caiga la noche. Y no conteste si escucha su nombre. ¿Mi nombre? No conteste. Pase lo que pase. El joven se marchó pedaleando con fuerza, sin mirar atrás. Catalina se quedó inmóvil, sintiendo como el aire se volvía más espeso. Pero no se detuvo. Tomó su maleta, ajustó el abrigo y empezó a caminar hacia su destino. El camino hacia la colina estaba flanqueado por árboles delgados y blancos como huesos. La bruma lo cubría todo y, a medida que Catalina se adentraba más, el mundo parecía distorsionarse. El silencio era antinatural. Solo sus pasos sobre la hojarasca resonaban. Finalmente, al cruzar una verja de hierro forjado, la vio. La mansión de Ambray. Una estructura imponente de 3 pisos, cubierta por enredaderas oscuras que parecían pulsar al compás del viento. Las ventanas eran altas, cubiertas por cortinas rojas y polvorientas. Un cuervo graznó desde el tejado y echó a volar al verla. Catalina respiró hondo. Su corazón latía con fuerza. Cuando llegó a la entrada principal, la puerta se abrió sola. «Hola», llamó con voz insegura. Nadie respondió. Pero sintió que la casa la observaba. La entrada estaba iluminada por un débil candelabro encendido,
como si alguien la hubiese estado esperando. El vestíbulo tenía un enorme espejo enmarcado en madera tallada, con símbolos extraños. Y en el suelo, una alfombra bordada con rosas negras. A su derecha, una gran escalera de caracol subía hasta lo más alto de la mansión. A la izquierda, una biblioteca con puertas entreabiertas. Y entonces lo vio. De pie, junto a una chimenea encendida, estaba un hombre. Alto, de piel pálida y cabello oscuro, vestido con un abrigo antiguo de terciopelo negro. En sus ojos, grises, casi blancos, se escondía algo insondable, como siglos de recuerdos. «Bienvenida, Catalina», dijo con voz suave y profunda. «Te estábamos esperando». Ella retrocedió un paso. «¿Quién eres?». Él inclinó ligeramente la cabeza. «Mi nombre es Adrien. Soy el guardián de la casa y de su jardín». Catalina frunció el ceño. «¿El jardín de sombras?». Una chispa cruzó la mirada del hombre. Su rostro seguía sereno, pero su voz se volvió más grave. «El jardín no debe ser abierto». «No aún». «No sin saber quién eres realmente». Catalina sintió un escalofrío. «¿Y quién soy?». Adrien sonrió, y en su sonrisa había algo que parecía ternura y tragedia. «La última flor de una raíz maldita». Catalina se quedó inmóvil ante las palabras de Adrien. «La última flor de una raíz maldita». Había algo ceremonial, casi profético, en la forma en que lo dijo. Como si lo hubiese repetido muchas veces antes. Como si no fuera la primera vez que una joven como ella llegaba a esa mansión. «¿Qué significa eso?», preguntó finalmente, sin ocultar el temblor en su voz. Adrien no respondió de inmediato. Se acercó al enorme ventanal cubierto de polvo y apartó ligeramente la cortina, dejando entrar una luz grisácea. «Significa que hay respuestas que deben encontrarse por voluntad propia», dijo al fin. «Las palabras, cuando se entregan antes de tiempo, pierden su poder». Catalina apretó los labios. Había algo frustrante en él. En esa forma en la que decía mucho sin decir nada. ¿Y qué se supone que haga entonces? ¿Explorar la casa como si fuera un juego? Adrien volvió a mirarla. Su expresión era serena, pero sus ojos, como acero opaco, se endurecieron. «No es un juego, Catalina. Esta casa recuerda. Escucha. A veces incluso, responde. Y no a todos les gusta ser despertados». Una punzada de escalofrío le recorrió la espalda. Sintió, por un momento, como si las paredes respiraran. «Mi habitación está lista», continuó él, como si nada hubiese pasado. «Te llevaré». La guió por un pasillo largo, adornado con retratos cubiertos de telas. Había una alfombra central que parecía haber sido bordada a mano, y vitrales por donde apenas se filtraba la luz. Catalina no podía dejar de mirar los cuadros. Eran de mujeres. Todas con cabello oscuro. Todas con ojos tristes. Y todas se parecían a ella. ¿Quiénes son? Adrien se detuvo, y su voz se volvió más baja. Las hijas del linaje de Ambrei. Algunas fueron herederas. Otras, sacrificios. Catalina sintió que el aire se volvía más frío. ¿Sacrificios? A su tiempo lo entenderás. Llegaron a una puerta doble de madera tallada con rosas negras. Adrien la abrió con suavidad. La habitación era amplia, cálida, en tonos borgoña y oro antiguo. Había una cama de dosel con cortinas transparentes, un escritorio de roble junto a una ventana y una chimenea encendida. «Aquí estarás segura. Si escuchas voces, no respondas. Si ves luces en el jardín después de la medianoche, no las sigas». «¿Y si quiero irme?», preguntó Catalina, mirándolo directamente. Adrien sostuvo su mirada sin parpadear. «Puedes marcharte cuando quieras. Pero la casa no olvida a los que la abandonan». La dejó sola. Y el sonido de sus pasos desapareció como si se hubiera disuelto en el aire. Catalina pasó la primera noche sin poder dormir. Había algo en la mansión que no le permitía cerrar los ojos con tranquilidad. A medianoche, escuchó ruidos de pasos fuera de la habitación. Un murmullo, como si alguien susurrara su nombre desde el pasillo. «Catalina». Recordó la advertencia del joven del pueblo.
No contestes si escuchas tu nombre. No lo hizo. Pero se levantó con el corazón latiendo como tambor, y decidió inspeccionar. Caminó en silencio, descalza, con una linterna que había encontrado en uno de los cajones. Volvió al pasillo de los retratos, y esta vez notó algo que antes no estaba allí: uno de los cuadros había sido descubierto. Y la mujer retratada era idéntica a ella. Tenía el mismo lunar bajo el ojo izquierdo. La misma forma de la boca. La misma expresión desafiante y rota a la vez. Bajo el retrato, una placa oxidada decía: Liliane de Ambray. 1853, desaparecida. Al lado del retrato, una pequeña puerta entornada parecía invitarla. Era una biblioteca secreta. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y un leve aroma a incienso seco. Catalina pasó los dedos por los lomos de los libros, todos antiguos, todos escritos en idiomas que apenas reconocía. En un rincón, sobre una mesita circular, descansaba un cuaderno con tapas de cuero blanco y una rosa grabada. Lo abrió. Era un diario. Esta casa me observa cuando duermo. Me canta cuando estoy triste. Pero también me llama, en voz baja, hacia el jardín que papá me prohibió visitar. Allí, donde florecen las rosas negras, siento que el tiempo se detiene. Adrien dice que ese lugar no me pertenece, pero sus ojos se llenan de sombra cuando lo dice. Él miente. Lo sé. Y yo lo amo. Catalina sintió un nudo en el estómago. Adrien. ¿Era el mismo? ¿Imposible? O tal vez no. Siguió leyendo, y cada página era una mezcla de belleza poética y creciente oscuridad. Liliane había sido una de las hijas de Ambray. Y había desobedecido. Había abierto el jardín prohibido. Y nunca regresó. Catalina cerró el diario con manos temblorosas. Afuera, en el patio, algo la observaba desde la oscuridad. Un par de ojos grises. Inconfundibles. La noche en la mansión de Ambray no era como cualquier otra. La oscuridad no caía, se deslizaba. Se arrastraba por las paredes, rozaba la piel y murmuraba en las esquinas. Catalina no volvió a su habitación después de encontrar el diario de Liliane. Algo dentro de ella, una mezcla de miedo y extraña familiaridad, la impulsaba a seguir. Como si una parte de su alma recordara algo que su cuerpo aún no entendía. El jardín prohibido estaba detrás de la casa, más allá de una verja oxidada de hierro negro, cubierta por ramas retorcidas y flores marchitas. Nadie había pasado por allí en años, tal vez décadas. Pero ella lo encontró como si hubiera sido guiada por un hilo invisible. Abrió la verja con dificultad. El chirrido del metal oxidado sonó como un lamento. Y entonces lo vio. El jardín de sombras. No era un jardín cualquiera. Era un lugar que parecía existir fuera del tiempo. Rosas negras crecían en arcos sobre los senderos, con pétalos brillantes como terciopelo mojado. Estatuas antiguas de mujeres, algunas rotas, otras completas, estaban esparcidas entre los árboles. Todas tenían los ojos cubiertos por vendas de piedra. Y en el centro del jardín, una fuente seca. Sobre ella, tallado en piedra, el símbolo de una rosa entreabierta, sangrando. Catalina sintió como algo dentro de ella despertaba. Se acercó a la fuente. Una brisa helada acarició su cuello. Y entonces, una voz suave, baja, llegó a su oído como un suspiro. Nunca pensé que volverías a este lugar. Se giró bruscamente. Adrien. Estaba de pie, con el abrigo largo y oscuro, mirándola con una mezcla de tristeza y advertencia. ¿Por qué me sigues?, preguntó ella. Porque este lugar cobra un precio. Y tú aún no sabes cuánto vale lo que llevas dentro. Catalina lo observó con rabia contenida. ¿Quién era Liliane? Adrien bajó la mirada por primera vez. Y cuando habló, su voz se quebró levemente. Era como tú. Tenía tu fuego. Tu deseo de saber más, y de sentirlo todo. Incluso lo que está prohibido. ¿Y tú? ¿La amaste? A ella, como a ti, se detuvo, no podía evitar amar. El corazón de Catalina se detuvo un segundo. Pero no por la confesión, sino por lo que estaba descubriendo. Adrien no había cambiado. Ni una sola arruga.
ni una marca del tiempo. Y si Lilian había vivido en 1853, entonces él no podía ser humano. ¿Qué eres?, susurró. Adrien la miró en silencio. Luego extendió la mano y tocó la piedra de la fuente. La fuente se encendió de pronto con una luz azulada, como si debajo aún fluyera una energía oculta. Y en el reflejo del agua, Catalina no vio su rostro, sino el de Lilian. Su imagen, exacta. Pero vestida con un corsé antiguo, el cabello recogido, las manos manchadas de sangre. Retrocedió, jadeando. ¿Qué significa esto? Adrien dio un paso hacia ella. Lilian despertó algo en esta tierra. Algo antiguo. Un lazo de sangre, de amor y de dolor que no pudo ser cortado ni con la muerte. Y tú eres la última en esa línea. La última posibilidad de redención. O de condena. ¿Soy una reencarnación? Eres lo que el jardín decidió que fueras. La luna salió de entre las nubes, bañando el jardín con un resplandor plateado. Catalina no sabía si debía huir o abrazar la locura. Pero en ese momento, cuando Adrien la miró como si la hubiese amado 1000 veces, una parte de ella deseó no entender nada más, solo sentir. ¿Y si quiero quedarme? Adrien se acercó más. Su aliento rozó la piel de su mejilla. Había un halo de nostalgia en su cercanía, como si cada movimiento suyo escondiera siglos de espera. Entonces debes prometer que no abrirás la cripta. ¿Qué cripta? Adrien no respondió. Solo colocó un dedo sobre sus labios. Esa promesa es lo único que puede salvarte, de ti misma. Mientras tanto, en el pueblo, una mujer de cabello canoso y rostro anguloso observaba la mansión desde una colina. Sus ojos, oscuros como tinta derramada, estaban fijos en la ventana del ala este. «Así que has vuelto, Catalina», murmuró. «Esta vez, no dejaré que te lo lleves». A sus pies, un mapa antiguo. Un símbolo quemado en el borde, una rosa invertida, con espinas hacia adentro. La historia apenas comenzaba. La noche siguiente a su encuentro con Adrien en el jardín, Catalina sintió que algo en ella había cambiado para siempre. Era como si una herida invisible se hubiera abierto y el aire mismo la tocara con dedos fríos. El diario de Lilian se había vuelto más pesado entre sus manos. Ya no era solo un objeto del pasado, era una advertencia. Catalina no se atrevió a dormir. Las palabras de Adrien la perseguían. No abras la cripta. Y sin embargo, cada parte de su ser le gritaba que lo hiciera. No por curiosidad. No por rebeldía. Sino por algo más profundo, una necesidad que no sabía de dónde venía. Era casi la medianoche cuando volvió a escuchar los pasos. En el corredor. Lentos. Constantes. Como un reloj antiguo marcando el tiempo con cada eco. Abrió la puerta. Nada. Solo oscuridad. Pero entonces, vio algo moverse por el rabillo del ojo. Una figura blanca. Sigilosa. Etérea. La siguió por el corredor de mármol. La silueta flotaba como un susurro de viento, llevándola hacia el ala más antigua de la mansión. Una zona que los criados evitaban. Donde los retratos estaban cubiertos y los espejos, todos habían sido tapados con telas negras. Catalina nunca había entendido por qué. Hasta ahora. La figura se detuvo frente a una puerta alta, de madera tallada. Catalina la abrió sin pensar. Y entró en la sala de los espejos. Casi 2 decenas de espejos antiguos adornaban las paredes, enfrentándose entre sí, como si fueran ventanas a otras dimensiones. Cada uno con un marco distinto, madera dorada, hierro forjado, cristal tallado. Todos tapados. Todos menos uno. Catalina se acercó al espejo descubierto. Y ahí, por un instante, no se vio a sí misma. Vio a Lilian. Vestida de blanco, los labios entreabiertos, los ojos llenos de dolor. Pero entonces, algo cambió. El reflejo parpadeó. Y lo que Catalina vio la hizo dar un paso atrás. Vio a Adrien. No el Adrien que conocía. Era más joven. Más cruel. Y estaba besando a Lilian, mientras a sus espaldas, otra mujer los observaba con furia. Una mujer de cabello plateado. La misma del sueño.
La misma que espiaba la mansión desde la colina. Catalina quiso gritar, pero no pudo. El espejo comenzó a humear. Y de pronto, sintió como si fuera absorbida. Sus pies ya no tocaban el suelo. Su cuerpo flotaba. La sala desapareció. ¿Y entonces? Catalina. La voz la jaló hacia atrás. Volvió en sí jadeando, con la frente empapada de sudor. Adrien la sostenía por los hombros. ¿Qué hiciste? Le preguntó, con el rostro pálido. ¿A cuál espejo miraste? Catalina no podía responder. Solo señaló con el dedo tembloroso el espejo del fondo. Adrien palideció aún más. Ese fue el último espejo que Lilian tocó, antes de morir. Un silencio denso cayó entre ellos. Catalina susurró. Vi a alguien más. Una mujer. Ella los miraba. Con odio. ¿Quién era? Adrien no respondió de inmediato. Sus ojos oscuros se tornaron sombríos. Isolde. Mi prometida, antes de que Lilian llegara. Catalina sintió un escalofrío. ¿Ella, la mató? Lilian desapareció una noche. Nunca encontraron su cuerpo. Solo, su espejo, cubierto de cenizas. Adrien la miró a los ojos. No es casualidad que tú hayas llegado. Ni que el espejo te haya mostrado eso. Estás conectada a esta historia más de lo que imaginas. Catalina dio un paso atrás. ¿Y tú? ¿Qué papel juegas, Adrien? El silencio se volvió insoportable. Y entonces, él habló con voz grave. Yo, fui la razón por la que ambas se enfrentaron. Y quizás, lo seré de nuevo. Mientras tanto, en la aldea. Isolde observaba el fuego en su cabaña. Un cuenco de cristal descansaba frente a ella. Dentro, una gota de sangre brillaba como un rubí envenenado. La rosa ha florecido de nuevo, murmuró. Y esta vez, la cortaré antes de que crezca. El cielo amanecía gris sobre la mansión de Ambray, cubierto por nubes densas que no dejaban pasar un solo rayo de sol. Catalina despertó en su habitación con la sensación de no haber dormido en absoluto. La imagen del espejo, el beso entre Adrien y Lilian, la mirada abrasadora de aquella mujer. Isolde. Todo seguía ahí, latiendo como una herida abierta. Había intentado preguntar más, pero Adrien se marchó en cuanto terminó su críptica confesión. Desde entonces no lo había vuelto a ver. Los sirvientes evitaban su mirada. La mansión se volvía más silenciosa con cada día. Pero esa mañana algo cambió. Una carta apareció bajo su puerta. Sin remitente. Solo unas palabras, escritas con tinta negra en un papel ligeramente amarillento. Si quieres entender por qué estás aquí, ve al jardín de las estatuas. Al amanecer. Sola. Catalina dudó, pero la curiosidad, y la angustia de no saber qué estaba viviendo, fue más fuerte. Se vistió con un abrigo largo, pues el aire aún era frío, y salió en silencio de la mansión. El jardín de las estatuas estaba cubierto por una neblina espesa. Las figuras de mármol parecían más siniestras a esa hora, jóvenes sin rostros, niños dormidos, ángeles con alas rotas. Catalina caminó entre ellas sintiendo que cada una la miraba. Y entonces, detrás de una escultura de mujer cubierta de enredaderas, la vio. Isolde. En carne y hueso. Vestía de negro. El cabello plateado recogido en un moño impecable. Su piel era pálida como la ceniza. Y sus ojos, eran como hielo quebrado. Has crecido bien, dijo, sin presentarse. Catalina se detuvo en seco. ¿Me conoce? Desde antes de que tú misma supieras quién eras, respondió con calma. Y es por eso que estoy aquí. Para advertirte. Catalina no comprendía. Dio un paso adelante. ¿Advertirme de qué? Isolde la observó con una mezcla de lástima y desprecio. Adrien. Él no es lo que tú crees. Nunca lo ha sido. Hace siglos, jugó con el corazón de Lilian. Y ahora te ha elegido a ti para repetir la historia. Porque no puede amar. Solo poseer. ¿Qué sabe usted de él? Espetó Catalina. ¿Qué fue lo que pasó entre ustedes? Isolde esbozó una sonrisa amarga. ¿Quieres saber quién fui?
Se giró lentamente, y extendió una mano hacia una de las estatuas, una mujer con el rostro tallado en un gesto de tristeza profunda. Fui su prometida. Su igual. Su heredera. Antes de que la dulce y misteriosa Lilian apareciera en su vida. La encontró en el bosque, desmayada, sin memoria, y en cuanto la trajo aquí, me reemplazó. Como si yo nunca hubiese existido. Catalina tragó saliva. ¿Y qué le hizo a Lilian? Isolde no parpadeó al decirlo. Nada que no mereciera. Yo no mato. Solo, devuelvo el favor. Ella quiso quitarme a Adrien. Y él dejó que ocurriera. Así que sellé su destino. Catalina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué le hiciste? Isolde sonrió como si la respuesta fuera evidente. La encerré en su reflejo. Y ahora, tú estás abriendo esa puerta de nuevo. Un silencio tenso se instaló entre ellas. Catalina no sabía si dar un paso atrás o enfrentarla. Isolde se le acercó, el rostro a centímetros del suyo. Escucha bien, niña. Si sigues este camino, no solo destruirás tu vida. Despertarás a todas las que quedaron atrapadas antes que tú. Y entonces, esta mansión se convertirá en tu tumba. Antes de que Catalina pudiera responder, Isolde desapareció entre la niebla, como si nunca hubiese estado allí. Horas más tarde. Adrien apareció en la puerta de la biblioteca. Su rostro estaba cansado, sus ojos, apagados. Necesitamos hablar, dijo. Catalina se cruzó de brazos. ¿Sobre Isolde? ¿O sobre Lilian? Él alzó la mirada, sorprendido. ¿La viste? Esta mañana. Me dijo que tú no puedes amar, solo poseer. Adrien bajó la vista. No intentó negarlo. Isolde y yo, fuimos amigos desde la infancia. Nuestros padres deseaban que nos casáramos. Pero cuando conocí a Lilian, todo cambió. Su dulzura, su mirada, su risa, me hicieron sentir humano por primera vez. ¿Y la traicionaste? No lo sé, confesó. Nunca supe si amaba a una, o si necesitaba que ambas me amaran para sentirme real. Catalina sintió el nudo en su garganta. ¿Y ahora? ¿Qué sientes por mí? Adrien se acercó lentamente. No intentó tocarla. Solo susurró. Tú, no eres como ellas. Tú no estás atrapada en este lugar. Aún puedes salir. ¿Y tú? Yo ya pertenezco a él. Como castigo. Como guardián. Como prisionero. Catalina se quedó inmóvil. Sintió una lágrima resbalar por su mejilla. Y fue entonces cuando el espejo del fondo de la biblioteca se quebró solo. Una grieta perfecta. Como una línea entre dos mundos. Y en el reflejo, una figura volvió a aparecer. No era Lilian. Era Catalina. Vestida de blanco. Y sus labios murmuraban sin sonido. Ayúdame. La grieta en el espejo no desapareció. Al contrario, con cada día que pasaba, parecía expandirse, como una herida que se abría con el tiempo y el dolor acumulado de los que alguna vez vivieron bajo el techo de la mansión de Ambray. Catalina ya no podía fingir que lo que sucedía era simple imaginación. Las voces que escuchaba al caer la noche, los susurros entre las paredes, los pasos en corredores vacíos, todo formaba parte de un patrón que comenzaba a descifrar. Y esa tarde, lo comprendió del todo. Encontró un libro antiguo, oculto entre los estantes traseros de la biblioteca, donde el polvo formaba capas sobre capas. No tenía título en la cubierta, solo una rosa grabada en oro, marchita y espinada. Al abrirlo, reconoció la escritura, era el diario de Marguerite de Ambray, la madre de Adrien. Hoy es 17 de octubre. La fecha en que todo se repite. La fecha maldita. Mi hijo no lo recuerda, pero cada siglo, alguien vuelve. Y cada vez, lo olvida todo hasta que es demasiado tarde. Esta casa lo condenó a vivir atrapado en la memoria de sus errores. A revivir, una y otra vez, la tragedia de amar a quien no debía. La muchacha de cabello oscuro siempre regresa, con otro nombre. Otro rostro. Pero el mismo destino. Catalina sintió un vacío abrirse en su estómago. ¿Ella había estado aquí antes? Volvió a leer.
Lilian no fue la primera. Solo la más cercana a romper el ciclo. Pero al final, también cayó. Porque cuando el amor nace aquí, nace de la desesperación. Y donde hay desesperación, hay sacrificio. Catalina cerró el diario con las manos temblorosas. El 17 de octubre, era mañana. El espejo. La grieta. El reflejo de ella misma pidiendo ayuda. Todo estaba ocurriendo otra vez. Salió corriendo de la biblioteca. Necesitaba respuestas. Y solo Adrien podía dárselas. Lo encontró en el jardín de invierno, de pie frente a las flores marchitas que una vez habían pertenecido a Lilian. ¿Qué me ocultaste? Le exigió sin preámbulos. Adrien la miró. Había tristeza en sus ojos. Cansancio. Algo que no había notado antes, una melancolía antigua. Tú ya lo sabes, ¿verdad? Catalina asintió. Estoy atrapada en algo que comenzó mucho antes de que yo naciera. Pero no entiendo por qué, porque yo. Adrien desvió la mirada. Porque cada 100 años, alguien debe pagar por el error original. Y tú, eres la sombra de aquella a quien amé y perdí. No Lilian. Antes de ella. Antes incluso de Isolde. Eres la primera. Catalina retrocedió, horrorizada. ¿Qué estás diciendo? Él avanzó un paso. Su voz era un susurro. Tu alma regresa cada siglo, Catalina. Con otro nombre, en otro cuerpo. Siempre atraída por este lugar. Por mí. Y siempre, mueres antes de recordar del todo. Ella negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a correr. No puede ser. No, no soy parte de esto. Yo tengo una vida fuera de aquí. ¿La tienes? Preguntó, mirándola fijamente. ¿Recuerdas algún momento antes de llegar aquí? ¿Alguna fecha, rostro, lugar real? Catalina abrió la boca, y no supo qué responder. Había recuerdos, sí, pero difusos. Sin peso. Sin olor. Sin calor. ¿Era posible que todo lo que había vivido antes fuera una ilusión? Adrien se acercó. Su voz temblaba. Pero esta vez, es distinto. Porque tú lo estás recordando antes. Porque estás comenzando a romper el ciclo. Catalina lo miró con los ojos llenos de rabia y miedo. ¿Y qué tengo que hacer? Adrien se agachó frente a ella, como si le ofreciera su vida. En el sótano, detrás del salón de los retratos, hay una puerta que nadie debe abrir. Allí, está la cripta de las mujeres atrapadas. Lilian. Isolde. Y tú, en todas tus formas. ¿Y si la abro? Podrás liberarlas. Podrás liberarte a ti. Pero también puedes morir. O peor, quedar aquí para siempre. Catalina respiró hondo. No había vuelta atrás. La noche caía, y el 17 de octubre se acercaba. Más tarde, esa noche. Isolde se encontraba frente al espejo agrietado. ¿Crees que puedes vencer al tiempo, Catalina?, susurró, acariciando la superficie con dedos gélidos. Pero olvidas que yo, lo he esperado todo. Y del espejo emergió una imagen más. Una mujer que no era Lilian, ni Catalina, ni nadie que hubiera aparecido antes. Era la primera. De cabello oscuro como la medianoche. Y en sus ojos brillaba un fuego que ninguna maldición pudo apagar. Las paredes del pasillo hacia el sótano estaban cubiertas por una humedad antigua, con ese olor a moho y olvido que parecía adherirse a la piel. Catalina sostenía una linterna que apenas iluminaba unos pasos más allá de sus pies. El silencio era espeso, como si las sombras respiraran. Cada crujido del suelo de madera bajo sus botas sonaba como una advertencia. Pero no se detuvo. La puerta detrás del salón de los retratos estaba justo donde Adrien había dicho. Oculta tras un tapiz raído con la figura de una mujer de espaldas, de cabello oscuro. Catalina lo apartó con un nudo en la garganta, ¿era su silueta, o la de quien alguna vez fue? La cerradura se dio con un chasquido seco. El aire que brotó al abrirla le golpeó el rostro, frío, muerto, cargado de polvo y secretos. Bajó por los peldaños de piedra con el corazón martillando en el pecho. Cada paso hacia abajo era un eco de su propia respiración. A su alrededor,
Vitrales rotos proyectaban reflejos espectrales. Y al fondo, la vio. Una sala circular, tallada en roca, con columnas que parecían surgir de la tierra misma. Y en el centro, 4 ataúdes de mármol. 3 estaban cerrados. Uno, abierto. Catalina se acercó, con la garganta seca. En la tapa del ataúd más cercano, tallado en bajorrelieve, estaba escrito un nombre. Liliane de Ambray. En el siguiente. Isolde M. de Ambray. Y el tercero. Catalina. Solo que no estaba escrito en español. El nombre estaba en latín, junto a una fecha imposible, 1701. Ella sintió que se le doblaban las rodillas. Apoyó una mano sobre el mármol y lo sintió pulsar como si el pasado viviera aún dentro de él. No estoy muerta, susurró. No, no soy ella. Pero entonces algo crujió detrás de ella. Una figura se deslizó desde las sombras. Una silueta esbelta, envuelta en un vestido antiguo de terciopelo negro. Su rostro era un reflejo perturbador del suyo, pero más envejecido por la rabia, por el tiempo. Claro que eres ella. Siempre fuiste tú. Catalina retrocedió. Isolde sonrió. Pero sus ojos no eran humanos. ¿Por qué? Catalina buscó el aliento. ¿Por qué seguimos atrapadas aquí? Isolde caminó en círculos alrededor de los ataúdes, como si los vigilara. Porque el amor que se roba no desaparece. Se pudre. Y tú lo robaste primero. Hace siglos. Adrien fue tuyo. Y luego mío. Liliane solo fue un eco de esa batalla que comenzamos tú y yo. Catalina sintió que el aire se volvía más denso. No lo recuerdo. No soy esa mujer. Pero lleva su sangre. Su dolor. Su deseo de salvarlo. ¿Lo amas, no? No pudo negarlo. Sí, pero no como antes. No como ella. Yo quiero romper el ciclo. Isolde rió, amarga. ¿Romperlo? Solo hay una forma. Y es con un sacrificio. ¿Qué sacrificio? Isolde se detuvo frente al ataúd abierto. Debes ocupar tu lugar. Dormir. Volver a sellarlo todo. Catalina tembló. ¿Y Adrien? Él olvidará. Como cada vez. Y esperará, hasta que otra versión de ti regrese. Un escalofrío le recorrió la espalda. Entonces no. Esta vez, no será igual. Giró y corrió. Isolde gritó detrás de ella, pero no la siguió. No podía dejar la sala. Era parte del hechizo. Subió las escaleras jadeando. Salió al vestíbulo. Allí, Adrien la esperaba, los ojos llenos de angustia. ¿Fuiste? Catalina asintió. Vi mi nombre. Vi sus tumbas. Vi a Isolde. Él tragó saliva. ¿Y qué harás ahora? Ella levantó la mirada. Por primera vez, sin temor. Voy a sobrevivir. Voy a cambiar la historia. Adrien dio un paso hacia ella, su voz apenas audible. ¿Aun si eso significa perderme? Catalina sonrió con tristeza. ¿Aun si eso significa salvarnos a ambos? Y entonces, el reloj dio la medianoche. 17 de octubre. Pero esta vez, el día no se repetiría. La mansión de Ambray parecía más viva que nunca. O más bien, más despierta. Esa noche, las sombras no se escondieron. Se movían entre las paredes, reflejadas en los ventanales como figuras que observaban, como recuerdos que no querían desvanecerse. Cada rincón susurraba con voz de pasado, como si la propia casa supiera que todo estaba llegando a su fin. Catalina no durmió. Pasó horas escribiendo en un cuaderno viejo que encontró en el desván, intentando dejar constancia de todo, los nombres, los hechos, los sueños, los rostros. Quería asegurarse de que si algo salía mal, su verdad no se perdiera con ella. Adrien no volvió a buscarla. Lo sentía cerca, sin embargo. Como si también él necesitara su silencio, su espacio. Ambos sabían que el siguiente paso era el más delicado. Cuando amaneció, bajó las escaleras con la decisión escrita en el rostro. Se había recogido el cabello, se vestía de blanco. No como una novia.
Como una guerrera que se niega a ser una víctima más. Lo encontró en el invernadero, de pie frente al mismo rosal que alguna vez Lilian cuidó. Te esperaba, dijo Adrien, sin girarse. Catalina se detuvo a unos pasos de él. ¿Por qué no me lo contaste desde el principio? Él cerró los ojos. Su voz sonó quebrada. ¿Por qué no quise perderte antes de tenerte? No eras tú quien debía decidir eso. Adrien asintió, y finalmente se giró. Había algo diferente en su mirada. Ya no parecía solo el alma atormentada de un hombre inmortal, sino alguien, dispuesto a rendirse, si ella lo pedía. ¿Qué harás? Preguntó. Catalina sostuvo su mirada. Quiero intentar romperlo. El ciclo. Liberarte. Liberarnos. Él negó, casi con ternura. Si rompes el hechizo, yo dejaré de existir. Mi alma está anclada a este lugar. A ese error. Lo sé. Y aún así. Ella dio un paso al frente. Prefiero un amor que haya sido real por un instante, a una eternidad falsa llena de repeticiones. Adrien la miró, con una sonrisa triste. Y luego, sin decir una palabra más, la tomó de la mano. Entonces ven. Hay algo que debes ver. La condujo por un pasaje oculto detrás del invernadero. El túnel era angosto, excavado en piedra, lleno de raíces que parecían palpitar. Al final, una cámara circular, mucho más antigua que la casa. En el centro, una fuente seca. En sus bordes, grabadas con letras antiguas, se leían las palabras. Amor. Memoria. Libertad. Adrien soltó su mano. Aquí fue donde comenzó todo. Aquí juré amarte. A ti. Por primera vez. Hace siglos. Cuando aún eras humana. Y yo, también lo era. Catalina sintió las lágrimas en sus ojos sin siquiera darse cuenta. ¿Cómo se rompe? Adrien miró la fuente. Tienes que beber. Pero solo tú. Y al hacerlo, olvidarás todo lo vivido aquí. Volverás a tu tiempo, a tu vida, como si nunca hubieras llegado. ¿Y tú? Yo, desapareceré con la casa. Con la maldición. Catalina tembló. No quería olvidarlo. No quería dejarlo ir. Pero también sabía que era la única forma de que ambos tuvieran paz. Se acercó a la fuente. El agua comenzó a brotar lentamente. Cristalina. Cálida. ¿Y si no bebo? Adrien la miró. Sus ojos brillaban. Entonces todo volverá a empezar. Otra vez. Dentro de 100 años. Y tú volverás a estar aquí, preguntándote quién eres, porque duele tanto amar. Catalina miró el agua. Luego, giró hacia él. Te amaré en todas las vidas. Incluso si no te recuerdo. Adrien sonrió. Y por un instante, la tristeza desapareció de su rostro. Solo quedó amor. Catalina cerró los ojos. Y bebió. Todo se desvaneció en un remolino de luz. Horas después. Catalina despertó en una cama blanca. Un hospital. Una enfermera la observaba con ternura. Te desmayaste en la biblioteca, ¿recuerdas? Dijiste que estabas investigando sobre la historia de las mansiones antiguas de la región. Catalina frunció el ceño. ¿Biblioteca? Sí, querida. La de la universidad. ¿Estás bien? Catalina asintió, aún confundida. Algo palpitaba en su pecho. Algo que no podía nombrar. Cuando salió del hospital, un viento fresco le acarició el rostro. Se detuvo frente a un parque. Los árboles bailaban con el sol entre las hojas. Y de pronto, lo vio. Un hombre alto, de cabello oscuro, con una cicatriz leve junto al labio. Leía un libro bajo un árbol. Catalina sintió un vuelco en el pecho. No lo conocía. No recordaba su nombre. Pero sus pasos la llevaron hacia él. Y cuando él levantó la mirada, sonrió. Como si, en algún rincón del alma, también la recordara. El parque estaba bañado por la luz suave del atardecer. Las hojas caían lentamente, revoloteando en el aire como si supieran que algo sagrado estaba por suceder. Catalina, sin saber por qué,
sentía que aquel instante no era común. Que algo antiguo, dormido en lo más profundo de su pecho, despertaba con cada paso hacia él. El hombre del árbol levantó la mirada. Sus ojos, grises como la bruma de la madrugada, se encontraron con los suyos. Algo invisible pasó entre ellos. Un roce sutil. Una sensación de haber estado allí antes. Catalina se detuvo frente a él, sin saber qué decir. Pero tampoco necesitaba palabras. Él cerró su libro, observándola con calma. ¿Nos conocemos?, preguntó, y su voz fue un susurro familiar, como una canción olvidada. Catalina sonrió, aunque el corazón le latía demasiado fuerte. No lo sé. Pero siento que sí. Él asintió, sin dejar de mirarla. ¿Quieres sentarte? Catalina dudó solo un instante, luego se dejó caer en el césped junto a él. El silencio que compartieron no fue incómodo. Era tibio. Como si el mundo entero supiera que algo estaba reparándose en ese encuentro. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó ella. Él sonrió, ligeramente inclinado hacia un lado. Adrien. El aire se le escapó del pecho, como si alguien le hubiese susurrado un secreto que ya conocía. Algo en su interior tembló. Catalina, respondió ella, apenas audible. Por un momento, ninguno dijo nada. Se miraron. Y en ese cruce de miradas, algo se quebró y a la vez se encendió. Adrien bajó la vista al libro sobre su regazo. Estaba leyendo sobre arquitectura francesa del siglo XVIII. Hay una mansión en ruinas, cerca del valle. Se dice que está maldita. Catalina frunció el ceño. Su piel se erizó. ¿La de Ambray? Él levantó las cejas. ¿La conoces? Catalina no entendía por qué lo había dicho. ¿Por qué ese nombre había salido de sus labios como si siempre hubiese estado allí, esperando? No lo sé. Me vino de pronto. Como un recuerdo, que no es mío. Adrien asintió. Cerró el libro y la miró de nuevo. Tal vez deberíamos ir a verla algún día. Juntos. Catalina sostuvo su mirada. El atardecer caía tras ellos, pintando el cielo con tonos de nostalgia. Sí, dijo. Me encantaría. Y así fue como, sin pasado, sin memoria, sin promesas. Catalina y Adrien se encontraron de nuevo. En otra vida. En otro lugar. Pero con el mismo hilo invisible entre sus almas. Porque el amor verdadero no necesita tiempo. Ni nombres. Ni explicaciones. Solo un instante. Un cruce de miradas. Y el coraje de volver a empezar.